de hablar de los tipos de vías con las que nos vamos a encontrar. Es muy importante, por un lado, saber quiénes somos, qué usuarios vamos a tener que cumplir esas normas, pero también es muy importante saber dónde estamos, porque la combinación de esos dos elementos, de quiénes somos y de dónde estamos, van a dar a una gran diferencia en cuanto a las normas. No es lo mismo ser un turismo y estar en una carretera convencional que ser un ciclo que está en una autovía, por ejemplo, o no es lo mismo un peatón que se ve obligado a circular por el arcén fuera de poblado, ¿vale?, que ser un camión que circula por la autopista. Es decir, que según seamos un tipo de usuario u otro y según el tipo de vía que nos encontremos, las normas van a cambiar. Y para eso tenemos que entender que todas las vías tampoco son iguales. Igual que no es lo mismo vivir en un piso de 40 metros que en un chalet de 2 plantas, pues circular por una autopista no es lo mismo que circular por una carretera convencional de la que disponga nada más que un carril para cada sentido. Así que hay que poner un poquito de nombre e imagen a cada una de estas vías. Mira, de forma general podemos diferenciar las vías por algo muy sencillo, y es por simplemente dónde están ubicadas, por su situación en el espacio. De tal manera que hablaríamos de las vías urbanas, como esas vías que están dentro de una población. Tener en cuenta que en una vía urbana están las casas, están las tiendas, estacionamos nuestro vehículo en la calzada, está la parada de autobuses, compramos el pan, paseamos por la calle, se cruzan por pasos de peatones, etcétera, etcétera. Es decir, una vía urbana es donde vivimos, donde hacemos la mayor parte de nuestra vida cotidiana. Y eso tiene una serie de normas que no van a tener otras, por ejemplo. Por un lado, la velocidad. Es importantísimo tener en cuenta que en una vía urbana hay presencia de todos estos usuarios de los que hemos hablado en vídeos anteriores. Es decir, tenemos peatones, ciclistas, dentro de los peatones hay niños, ¿vale? Es decir, tenemos ciclomotores, autobuses, turismos, motocicletas. Hay muchos usuarios que compartimos las vías urbanas. Eso hace que la velocidad máxima establecida, por el riesgo de que podamos, se pueda o suceda el atropello a un peatón, por el motivo de que el tráfico es mucho más complejo, hay muchos más usuarios, los trayectos son más cortos, se callejea más, se hacen muchas más maniobras. Eso hace que en una vía urbana la velocidad máxima sea 50 km/h como norma general, y nunca se permitirá que en una vía urbana se pueda superar esta velocidad. Ahora bien, una de cal y otra de arena, es decir, vale, no podemos ir a más de 50, pero hay muchas más cosas que podemos hacer que a lo mejor en otro tipo de vía no podríamos. Por ejemplo, en una vía urbana podemos circular por el carril que mejor convenga a nuestro destino. En una vía urbana podemos adelantar tanto por la derecha como por la izquierda, es decir, a la hora de hacer un adelantamiento, ya que podemos circular por el carril que mejor nos convenga y vamos como máximo a 50, pues no hay tanto riesgo de que al adelantar por la derecha se nos pudieran echar encima. Así que en una vía urbana podemos también adelantar por la derecha. En una vía urbana podemos parar y estacionar en la propia calzada. ¿Que es de sentido único? Pues indistintamente en cualquiera de los dos lados. ¿Que es de doble sentido? Pues lo podremos en el lado derecho. Pero se puede parar y estacionar siempre que la señalización y el tráfico lo permita en una vía urbana. En una vía urbana también generalmente hacemos muchas más maniobras, como cambiar de dirección, como cambiar de sentido. Suele haber lugares habilitados como las glorietas o las intersecciones de circulación giratoria que no son glorietas, esas que están partidas, ¿no? Es decir, hay muchas más zonas habilitadas para poder hacer muchas más maniobras que quizás en otro tipo de vía no podríamos. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que tened en cuenta que no es lo mismo ir por una vía urbana que no ir. Es decir, sí que es verdad que tengo que ir mucho más despacio, pero precisamente por eso puedo hacer más cosas, porque el riesgo de que un accidente sea mortal entre vehículos en una vía urbana es prácticamente inexistente, ¿vale? Siempre con precaución y siempre respetando las normas, pero por eso tenemos más margen de movimiento. Cuidado, los ciclomotores, recordad que en ningún momento, por mucho que la velocidad máxima en poblado sean 50 km/h, pueden superar los 45 y que aún así están obligados a ir siempre por el carril derecho. Sin embargo, los automóviles podemos circular por el carril que mejor convenga a nuestro destino. Las vías interurbanas, a diferencia de una vía urbana, una vía
interurbana está ya fuera de poblado, fuera de la población. Mira, las casas ya quedan a lo lejos, ¿vale? Ya está a larga distancia. Mira, con una vía interurbana es verdad que podremos ir más deprisa, ya no estamos limitados a esos 50 km/h que teníamos en poblado, pero eso hace que el riesgo de sufrir un accidente mortal sea mayor. Es menos probable que lleguemos a tener un accidente porque el tráfico es mucho más sencillo y no hay tanta complicación como podría darse en poblados de usuarios, de movimientos, de maniobras en general. Pero si llegara a suceder, es más factible que el accidente sea mortal porque circularemos a una velocidad mayor. Por eso está más limitado lo que podremos hacer o no en una vía interurbana, una vía fuera del poblado. Para empezar, el límite de velocidad ya dependerá del tipo de vehículo que seas, desde 120 km/h para un turismo en autopista hasta 100, 90, 80, según, como os digo, el vehículo que seamos, ¿vale? Ahora, en todo caso, ya no son esos 50 que veíamos antes. En una vía interurbana estamos obligados a circular por el carril derecho. Solo si está justificado, si el tráfico lo permite y no molestamos a nadie, podremos usar el resto de carriles, pero si no, si está vacío, debemos circular por el carril derecho, porque en una vía interurbana adelantar por la derecha está terminantemente prohibido, porque hay mucho riesgo que en el momento que adelantemos por la derecha, ese vehículo al que estamos adelantando quiera cambiarse de carril, estemos dentro de su ángulo muerto, no nos vea y se nos eche encima. Así que, obligación de circular por el carril derecho, obligación de adelantar siempre por la izquierda y, eso sí, al superar una velocidad ya como la que teníamos en poblado de 50 km/h, debemos extremar más la precaución en las maniobras que podamos hacer. Ya veremos que dependiendo del tipo de vía podemos hacer unas u otras. Como norma general, en una vía interurbana, parar y estacionar en la calzada está terminantemente prohibido, cosa que en poblado sí haríamos. Ahora, en el caso de tratarse de carreteras convencionales, siempre tienes la opción de, por el lado derecho siempre, fuera de la calzada y dejando libre la parte transitable del arcén, poder estacionar tu vehículo. En carreteras donde se te permite sacar el vehículo de la propia calzada, bueno, pues hay caminos de tierra, hay zonas donde poder estacionar tu vehículo en carreteras convencionales. Autopistas y autovías, salvo que fueran en áreas de servicio, no vamos a poder hacerlo. Así que mirad, es muy importante primero tener en cuenta si la vía es urbana o interurbana, porque como veis, las normas no son para nada lo mismo. Hay un tipo de vía en concreto que aunque cada vez usamos menos para circular, está ahí y existe, que es la que llamamos travesía. La travesía es ese tramo de carretera convencional que atraviesa una población. La mayor parte de los pueblos suelen estar enlazados por la misma carretera y dependientemente del pueblo al que queramos ir, pasas por la misma carretera. A veces atraviesas la población y continúas o a veces llegas allí y ahí te quedas, que es tu destino, ¿no? Bueno, pues ese trocito que atraviesa ese pueblo o población es lo que llamamos travesía. Es cierto que forma parte de la carretera convencional, que forma parte de la vía interurbana, pero el suelo que conforma una travesía es suelo urbano. Y para bien y para mal habrá entonces que respetar las normas de una vía urbana. En una travesía no podremos circular nunca a más de 50 km/h, ¿vale? Es decir, cosa que no se podrá superar ni para adelantar ni para nada de nada. Pero implica que en una travesía puede haber pasos de peatones, podamos encontrar paradas de autobús, incluso negocios o locales donde poder parar y estacionar tu vehículo y tomar un café o comprarte un coche en el concesionario del coche. Es decir, que en la travesía sí que es una zona en la que, aun siendo carretera convencional, es suelo urbano y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que, simplemente, si diferenciamos las vías por dónde están situadas, hablamos de vías urbanas, vías interurbanas y travesías. Si queremos ser más concretos, entonces tendríamos que hablar ya de las vías por sus características. Diferentes vías según sus características. Mirad, las vías son diferentes por cómo se han construido. Igualmente que no es lo mismo un piso que un chalet, podríamos decir, pues no es lo mismo una carretera convencional que una autopista, por ejemplo. Cada una tiene sus propias características de construcción. Podríamos
considerar que la mejor vía por sus características sería la autopista. Mira, como veis en la imagen, se identifica la autopista con una señal rectangular de información de tipo de vía. Esta señal indica que estamos en una autopista. En esta autopista podemos distinguir una de sus principales características, y es que como mínimo tiene dos calzadas separadas, un muro o mediano, en este caso, que permite que haya una separación física entre una calzada y otra, cada calzada con su número de carriles y su arcén correspondiente. Alumbrado, señalización, podríamos decir que hay una infraestructura importante a la hora de construir una autopista. Por lo tanto, vemos que como mínimo tiene dos calzadas, condición que la hace autopista. Que en una autopista jamás podrán circular ni peatones, ni animales, ni vehículos de tracción animal, ni ciclistas, ni ciclomotores, ni un tipo de vehículo al que llamamos vehículo para personas de movilidad reducida, que a todos los efectos es como un ciclomotor, pero diseñado para personas con problemas de movilidad o que son personas con alguna minusvalía, porque igualmente tiene un motor de 50 centímetros cúbicos. Bueno, quiero decir con esto que está diseñada y construida exclusivamente para la circulación de automóviles. Vamos, que es solo para adultos, podríamos decir. En una autopista también vamos a ver que jamás encontraremos una glorieta o ningún tipo de cruce a nivel, ya que una autopista no cruza ni es cruzada por ninguna autovía. Y eso hace que la seguridad de la conducción sea mucho mayor. Prácticamente en una autopista lo que haces es elegir un carril y haga todo recto hasta que llegues a la salida que te conviene, ¿vale? Es decir, que el tráfico es mucho más sencillo. Y lo más importante también es que los accesos a una autopista nunca son accesos directos desde las propiedades colindantes, es decir, desde todo lo que hay alrededor, ya sean polígonos industriales, ya sea el Carrefour, ya sea el IKEA, es decir, cualquier zona que se encuentre alrededor de una autopista, el acceso nunca será directo, siempre habrá una vía de servicio, un carril de entrada, es decir, zonas que facilitan tanto la incorporación como la salida de las autopistas. Nunca entraremos y saldremos de forma directa con el peligro que se conlleva. Así que mirad, cualquier vía que sea solo para automóviles, que tenga como mínimo dos calzadas, que no tenga cruces ni glorietas y que no disponga de accesos directos, cualquier vía que cumpla esas cuatro condiciones es una autopista. ¿Que la autopista está situada dentro del poblado? Bueno, hablaríamos de una autopista urbana, como la M30, la M40, la M50. ¿Que la autopista está fuera de la población? Hablaríamos de una autopista interurbana. Pero que esto no se engañe. Me da igual que una autopista sea urbana o interurbana. Como norma general, la autopista tiene sus propias normas por ser autopista, no por estar en un lado o estar en otro. Salvo una excepción, el límite de velocidad. Mira, como norma general, un turismo o una motocicleta circulará como máximo a 120 km por hora en una autopista y como mínimo a 60. Pero sí que es cierto que si la autopista fuera urbana, simplemente por el hecho de ser urbana, su velocidad genérica quedaría reducida a 80 km por hora. Interurbanas son de 120, urbanas de 80 km por hora. Lo cual en la realidad, y gracias a la señalización, siempre se puede adaptar. Colocando señales en estas autopistas, podemos volver a subir el límite o bajarlo todavía aún más. Por ejemplo, en el M30, la mayor parte se circula a 70 km por hora, pero lo sabemos porque hay señales que nos lo indican. En la autovía de Extremadura, por ejemplo, gran parte de su tramo, pues no podemos circular tampoco a más de 70, pero lo sabemos porque hay señales que nos lo indican. ¿Vale? Como norma general, la velocidad está establecida en 120 km por hora si es interurbana y como norma general en 80 km por hora si es urbana. Pero es la única diferencia que vamos a encontrar. Porque mirad, en una autopista siempre, y digo siempre, sea urbana o interurbana, debemos circular por el carril derecho. Siempre. Si el carril derecho de una autopista está vacío y circulamos por otro, vamos mal. No hay excusa. Encima estamos provocando que nos adelanten por la derecha con el riesgo que eso conlleva. Así que en una autopista circulamos siempre por el carril derecho. Como la de la fotografía, si disponemos 3 carriles, pues el resto de carriles los podremos usar, siempre que las circunstancias del tráfico lo permitan, no haya casco ni nada de eso. Siempre que esté justificado, es decir, que tengamos algún motivo para cambiarnos de carril, como realizar un adelantamiento o prepararnos para coger una salida que nos vayamos aproximando. Y muy importante,
que al observar por el retrovisor interior no molestemos a nadie que venga detrás más rápido que nosotros, porque en el momento que molestemos tenemos la obligación de regresar de nuevo a la derecha. Así que obligatoriamente circularemos por el carril derecho, si bien podremos usar los restantes cuando las circunstancias del tráfico lo permiten, si tenemos motivo, viene motivado por algo y a condición de no entorpecer a los vehículos que circulan detrás más rápido que nosotros. Cuidado con una salvedad. En el caso de ser un transporte de mercancías de más de 3.500 kilos o ser un conjunto de vehículos de más de 7 metros y tener ya, como veis en la fotografía, 3 carriles, estos vehículos tienen prohibida la utilización del carril de más a la izquierda. Es como si para ellos todas las vías tuvieran solo 2 carriles, porque si tienen más, el tercero o sucesivo ya no lo van a poder utilizar, para que siempre quede libre y facilite que el resto podamos adelantarlos con facilidad. Mirad, en una autopista también es muy importante tener en cuenta que si hemos dicho que es obligatorio circular por la derecha, el adelantamiento siempre y sin excepción ninguna, debe realizarse por la izquierda. Ningún adelantamiento por la derecha estará permitido en autopista, porque hay riesgo de que al pasar por el lado derecho de otro vehículo se cambie de carril, no te vean y se te eche encima. Y eso a 120 km/h es mejor no arriesgarse. Así que ningún adelantamiento por la derecha está permitido en autopista, al igual que está terminantemente prohibido dar marcha atrás. No hay excusa, no hay ninguna maniobra que podamos hacer en autopista que requiera de la marcha atrás, así que terminantemente prohibido. Igual que salvo que fuera un área de reposo o área de servicio, no se puede parar ni estacionar ni en la calzada ni en el arcén. En una autopista, mirad, cuando circulamos cumpliendo las normas, nuestro carril derecho, 120 km/h, ¿vale? Es decir, sin realizar esas maniobras que digamos que están prohibidas, puede surgir un problema, y es que no seamos capaces de alcanzar la velocidad mínima que está establecida para la vía. Mirad, la máxima son 120, estupendo, pero es que tampoco podemos ir por debajo de 60 si no hay causa justificada. Puede estar lloviendo mucho, puede haber un atasco, bueno, aquí estaríamos circulando a la velocidad de todas las circunstancias, pero ¿y si se me avería el vehículo? ¿Y si el vehículo decide que no va más deprisa? Que no puedo superar, por ejemplo, 20 o 30 km/h. Bueno, pues entonces consideraríamos que estamos circulando a lo que llamamos velocidad anormalmente reducida, y lógicamente no es algo normal, es decir, por causas fundamentalmente de avería o algo así, circulamos por debajo de la mínima establecida de la vía, con lo cual tenemos dos opciones: o bien circular por el carril derecho hasta que llega a la primera salida, o circular por el arcén derecho hasta que llega a la primera salida. Eso sí, circulemos por el carril o circulemos por el arcén, siempre que circulemos a velocidad anormalmente reducida, tenemos la obligación de abandonar la autopista en la primera salida que nos encontremos. Aunque vayamos despacito, es mejor salirnos de la autopista que quedarnos detenidos esperando a que venga la grúa, con lo cual tendríamos que bajar, poner triángulos, correríamos más riesgo. Así que en la primera salida que nos encontremos, nos vamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que el uso del arcén en la autopista es tan reservado a situaciones de emergencia que aunque vayas averiado, como norma general no puedes ir por el arcén. Debes circular por el carril derecho. Solo cuando nos digan, veamos, que circulamos perturbando gravemente la circulación, entonces sí deberemos ir por el arcén derecho. La cosa es que si no eres capaz de alcanzar la velocidad mínima de la vía, y eres tú, no somos todos porque está nevando, sino eres tú con tu vehículo el que no puedes, tienes la obligación de la primera salida que te encuentres abandonarla, siempre. Ahora bien, si no perturbas la circulación, la abandonas yendo por el carril derecho, y si perturbas la circulación, la abandonas yendo por el arcén de la derecha. Así que recordad que es importantísimo, en una autopista, sea urbana o no lo sea, en una autopista circulamos siempre por la derecha, se adelanta siempre por la izquierda, terminantemente prohibido dar marcha atrás, terminantemente prohibido parar o estacionar, salvo en las áreas de reposo o áreas de servicio, y si circuláramos a velocidad normalmente reducida, estamos obligados a abandonar la autopista en la primera salida que nos encontremos. Iremos por el carril derecho o por el arcén, según perturbemos o no la circulación. Y exactamente las mismas normas debemos cumplir también en las autovías.
En una autopista de peaje, por supuesto, simplemente hay que pagar para utilizarla, pero las normas son las mismas. Y en una autovía, aunque la infraestructura no sea igual, ya que las autovías son reformas de carreteras antiguas que pasaban por ahí, en las normas exactamente cumplimos las mismas. Solo cuidado con dos aspectos en las autovías. Y es que sí que podemos encontrar a ciclistas mayores de 14 años circulando por el arcén, cosa que en la autopista no pasaría nunca. Y aunque también haya dos calzadas y no haya cruces igual que las autopistas, en las autovías sí que hay, no muchos, limitados, pero sí que existen accesos directos a varias propiedades de alrededor, de tal manera que puede darse el caso que el coche que llevas delante te ponga a frenar para abandonar la autovía sin llegar a ningún carril de salida ni de aceleración, o que procedente de un camino, incluso de tierra o de una carretera secundaria, quieran entrar directamente sin carril de aceleración en la autovía. Entonces hay que extremar la precaución porque son vías que no están construidas de cero, nuevas como las autopistas. Como os digo, están reformadas y eso supone que estás más limitado a lo que ya existía ahí. Pero en normas es exactamente lo mismo que una autopista. Seguimos con los tipos de vías. Mira, la autopista y la autovía serían los mejores tipos de vías que podríamos tener para circular, pero no son los únicos. Disponemos también de lo que se llaman vías para automóviles. La única forma que tenemos de saber que se trata de una vía para automóviles es por la señal que la identifica, porque por sí misma no la diferenciaríamos mucho de lo que sería una carretera convencional. Ahora bien, al ser una vía para automóviles, aunque ya no haya ni muro ni mediana que separe la calzada, y haya una única calzada de doble sentido de circulación, al ser solo para automóviles, la circulación es un poquito más rápida. Al no haber ciclistas, ni ciclomotores, ni peatones, ni animales, podremos circular a 100 km/h cuando vamos con el turismo o con la motocicleta. Si cambiamos de tipo de vehículo, la velocidad se va a empezar a reducir. El caso es que una vía para automóviles, aún no siendo una autopista ni una autovía, por supuesto, porque tiene una única calzada, ¿vale? Es decir, tampoco tiene accesos directos y eso hace, junto con que es solo para automóviles, que podamos circular un poquito más deprisa. Mirad, cuando la vía no es ni autopista, ni autovía, ni vía para automóviles, es decir, no dispone de ninguna señal que la identifique, entonces estamos hablando de una carretera convencional. En vídeos anteriores hemos hablado de que cuando vas como peatón y no tienes arcén o no tienes, mejor dicho, zona peatonal, pues que circulas por el arcén o por el carril derecho. O si vas en bici y no tienes vía ciclista y no tienes arcén, pues vas por el carril derecho. O en el caso de tener arcén, por el arcén. Bueno, pues cuando hablamos de circular con peatones, ciclistas, animales, vehículos de tracción animal, fuera un poco de lo que sería su lugar establecido, realmente nos referimos en la mayor parte de los casos a esto, a carreteras convencionales. Quiero que os quedéis con la imagen, tener en cuenta que una carretera convencional es una forma de decir que es una carretera normal y corriente, ¿no? Es decir, es una carretera que no es ni autopista, ni autovía, ni vía para automóviles. Siempre es vía interurbana, siempre una carretera, ya la palabra carretera implica que es vía interurbana, pero las hay de muchos tipos. Hay carreteras convencionales con dos calzadas, las hay con una, las hay con glorietas, con muchas, con pocas, sin glorietas, las hay con varios carriles de circulación, con buenos arcenes, sin arcenes. Es decir, carreteras convencionales son como todas las demás, ¿vale? Y ahí ya el margen de lo que se puede o no se puede hacer es distinto. De hecho, en una autopista o una autovía estoy más limitado, pero en una carretera convencional yo puedo estacionar mi vehículo fuera de la calzada y dejando libre la parte transitable del arcén por el lado derecho, pero puedes sacar el vehículo de la calzada, cosa que en la autopista o autovía pues fundamentalmente no podrías.
¿Vale? Los accesos son siempre directos a las carreteras convencionales, te puedes encontrar también a esos ciclistas circulando o al cortejo de peatones circulando porque van de excursión por el campo. Es decir, que en una carretera convencional, aunque tengamos que extremar la precaución y para esto se establecen límites de velocidad inferiores siempre a los de autopista o autovías, ¿vale? Pero hay más margen de maniobras que sí que podemos hacer. Así que no pensemos que todas las vías interurbanas son autopistas o autovías, que también están las carreteras convencionales, igual que tampoco todas las vías urbanas son calles normales y corrientes, también hay autopistas y autovías urbanas. Así que no mezcléis esto. Es importante conocer de qué tipo de vía nos están hablando o en qué tipo de vía estamos circulando para saber lo que podemos o no podemos hacer. Así que en una carretera convencional, recordad que aunque como norma general estamos obligados a circular por la derecha y por lo tanto como norma general hay que adelantar por la izquierda, hay ciertos casos donde sí que podremos adelantar por la derecha, ya que siempre es a lo mejor un vehículo que va a girar a la izquierda, porque en las carreteras convencionales sí que hay cruces. En una carretera convencional puede llegar a una zona en la que hay una glorieta y esta glorieta está regulada por semáforo o por otro tipo de señal. En una carretera convencional voy a encontrarme muchos tipos de usuarios diferentes que no solo serán automóviles, con lo cual hay que tener en mente que una carretera convencional, una carretera secundaria, pues ya no es lo mismo que circular por una autopista o por una autovía, ni para bien ni para mal.